bienvenidas, bienvenidos. Esto es Casa Negra, yo soy Tony Ramos, autor de la novela La Estación de las Luces y miembro del grupo musical La Caja de Pandora. Y hoy estamos aquí porque vamos a abrir el correo. Bueno, yo ya lo he abierto, ¿vale? No me puedo aguantar. Vamos a hablar de algo muy especial en relación a Stephen King. Vamos a hablar de Richard Bachman, que fue su primer seudónimo, Richard Bachman. En la década de los 70, Stephen King era muy prolífico escribiendo novelas a pesar de que todavía no se había publicado ninguna. Y cuando estaba moviendo el tema del manuscrito de Kerry, ya había escrito varias novelas. Todas ellas habían sido rechazadas. En concreto, la última que fue rechazada era titulada como El Fugitivo. Fue la quinta y última en recibir un rechazo como tal de parte de una editorial. Stephen King, como ya era muy prolífico, decidió que iba a utilizar un seudónimo. Entonces, él tenía mucha confianza con estas novelas, pero sabía que Doubleday, la editorial que le publicaba en ese momento, no tenía interés ninguno en publicarlas. Entonces, las envió a su agente, en aquel momento, a su editora de New American Library, la editorial que publicaba sus novelas en bolsillo, y decidió publicarlas con un seudónimo. Entonces no sabía qué nombre ponerse. Primeramente pensó en Guy Pillsbury, que era el nombre de su abuelo, pero pensó que alguien lo iba a descubrir tarde o temprano. Entonces decidió, una vez en una llamada de teléfono, se juntaron un par de situaciones. En el escritorio había un libro de Richard Starbuck y en la radio sonaba Bachman Turner Overdrive. Y entonces unió esos dos conceptos y dijo Richard Bachman. Suena mal, o sea, suena muy bien, ¿no? Por el tema de Bachman. Y decidió poner este seudónimo. ¿Qué pasa? Que en aquel entonces las novelas se registraban en la Biblioteca del Congreso, se registraban a nombre de la gente que te llevaba en aquel momento, ¿vale? Sin embargo, la novela que se llamaba Get It Done, que luego fue cambiada por Rage, Rabia, la famosa Rabia, que luego King la sacó del mercado debido a aquellos incidentes, pasó a llamarse Rabia, y sí que es cierto que la registró con su nombre. ¿Qué pasa? Que cuando se empezó a hablar mucho de que este Richard Bachman se parecía mucho a ese escritor de Maine, a ese estilo, entonces lo que pasa, con una diferencia de que estos libros eran mucho más a saco, desprendían mucha rabia, nunca mejor dicho. Este librero, que se llamaba Steve Brown, fue a la Biblioteca del Congreso para revisar los registros de las novelas registradas como Richard Bachman. Toda esta información la sacó de un podcast increíble del mejor y el que más sabe sobre el autor de Maine y el coleccionista para mí mejor de habla hispana, como mínimo, que es Ariel Bossi, y tiene un podcast dedicado a Stephen King que se llama La Corte del Rey. En él escucharéis desde que nació hasta la actualidad, ¿no? Todo lo que ha hecho, todas sus novelas, manuscritos, todo. Ahí lo podéis escuchar en Spotify, en cualquier plataforma, La Corte del Rey. Bien, nos dice que Steve Brown fue a la Biblioteca del Congreso y empezó a revisar quién había registrado esas novelas. En las 3 primeras que vio estaban publicadas exactamente con el nombre de la gente, pero, y aquí viene cuidado, Rabia, Rage, estaba registrada por un tal Stephen Edwin King. El librero se puso en contacto con la editorial y dijo, ¿qué está pasando? Al poco recibió una llamada de Stephen King y le dijo, ok, ya lo sabes, hablemos, ¿qué quieres? Y a cambio de no revelar su secreto, concedió una entrevista. Bien, cuando ya no se pudo alargar más, en el año 1985 Stephen King utilizó el fanzine creado por su cuñado que se llamaba Castle Rock. Lo utilizó en 1985 para confesar que tenía un seudónimo. Desde Maleficio, Stephen King siempre aseguraba que conocía a Richard Bachman, que él no era Richard Bachman, que lo conocía, que estaba muy loco, pero que no era él. Signet, la editorial Signet, decidió entonces recopilar todas esas novelas, lanzarlas en un solo volumen y con un prólogo en el cual Stephen King decía por qué fui Richard Bachman. Y así se dio a conocer. Fue el primero de varios seudónimos, tiene varios, después tuvo John Sweden, que creo que es incluso anterior, esto Ariel Bossi nos lo diría, y uno de los últimos es Beryl Evans, con el cual
publicó el libro de Charlie y Chuchu, es el tren que sale en La Torre Oscura, el tren de las adivinanzas y tal. Es un libro como infantil, muy bonito, todavía no lo tengo aquí en Casa Negra, pero prontito lo tendremos. Y bueno, pues esto que tiene que ver con esto que os decía. Bueno, lo guardamos para el final, que vais a flipar. Y os vamos a enseñar las novelas, ¿no? Por orden, al menos de registro, ¿no? Y vamos a comentarlas pues por orden y os enseño los ejemplares que yo tengo. No los tengo, lógicamente, los publicados en bolsillo americanos. Una vez tuve un Reich en la mano, 90 euros. Y sabes esas cosas que pasan que dices, no sé, luego salí de la tienda y al cabo del tiempo volví y dije, ¿lo compró? ¿Vas a comprar? ¿Qué vas a comprar? Ya no estaba, lógicamente. Bueno, comenzamos. Año 1977. Rabia. Rage. Famoso y bueno, muy buscado, concretamente este ejemplar de Martínez Roca. Yo lo compré cuando salió. Yo tengo la suerte de haber no leído todo tal y cual se publicó, pero bueno, lo pillé con 11 añitos empecé a leer y me puse al día muy pronto y bueno, pues en cuanto salió lo cogí y me lo leí. Rabia, de Stephen King, ejemplar que me lo he leído varias veces, está precioso, genial, y lo dejamos por aquí. Entonces luego pasamos a 1979, La Larga Marcha. La Larga Marcha yo me la compré, ahora mismo no lo tengo, lo tiene mi hijo en su mesita de noche, una edición de estas en bolsillo de Jet, de estas de roja, no como pero de La Larga Marcha, pero lo tiene mi hijo, ahora mismo no lo voy a molestar. Y entonces tengo varios ejemplares de La Larga Marcha y no sé, de esas cosas que, bueno, esos ejemplares que de repente lanzan unas portadas que nada tienen que ver con la historia, pero que eso los hace más especial. Otro de Martínez Roca, sabéis que La Larga Marcha, que por cierto ahora se va a salir la película, es un concurso en el cual 100 jóvenes tienen que comenzar a caminar y no dejar de caminar y no dejar de hacerlo, y el último que aguante sin parar es el que gana, ¿no? Gana una serie de millones y tal, y los demás que son asesinados, ¿no? ¿Qué tiene que ver esta portada con eso, no? La Larga Marcha. Sale aquí un hombre con una espada detrás de una estructura, no sé. Curiosa, Richard Bachman escribiendo, ¿ves? Stephen King escribiendo como Richard Bachman. Tapadura con sobrecubierta. Stephen King. Bien, Martínez Roca tampoco vuelve a sacar. Bueno, quizás sí que tiene algo que ver en el sentido de los vigilantes que disparaban, ¿no? Pero bueno, eran militares, tampoco tiene nada que ver. Esto parece como una torre de vigía. La colección Gran Superficción, escribiendo como Richard Bachman, La Larga Marcha. El gran maestro del macabro. Bueno, de bolsillo, hace poco sabéis que está reeditando nuevas obras de Stephen King son rústicas pero con sobrecubierta. La Larga Marcha. Bueno, aquí vemos unas zapatillas y sangre, ya se acerca un poco más a lo que es, ¿no? Estas son unas ediciones muy bonitas, mirad cómo brillan las zapatillas. La Larga Marcha, bajo el seudónimo de Richard Bachman. Bien, seguimos a 1981, Carretera Maldita. Un libro que refleja toda la rabia de Stephen King cuando murió su madre. Y bueno, pues también Martínez Roca en su colección Gran Superterror. También la compré y lógicamente me la leí, escribiendo como Richard Bachman, Stephen King, Carretera Maldita. Esta sí que está la carretera y el protagonista que bajo ningún concepto quiere que esa carretera se lleve a cabo.
Tengo una edición muy curiosa en bolsillo, francesa, de Carretera Maldita, que es esta. Es curiosa, ¿eh? Aquí tenemos a Stephen King, su sombrerín. Bueno, curiosa. Continuamos 1982, El fugitivo, The Running Man. ¿Os acordáis de aquella adaptación cinematográfica de Arnold Schwarzenegger con su legendario I'll Be Back? Y bueno, pues igual, gran superficción, Martínez Roca, portada, pues la que había, ahí la tenemos, El fugitivo, en rústica, Martínez Roca, Stephen King, como Richard Bachman. La misma en círculo de lectores, tapadura con sobrecubierta, escribiendo como Richard Bachman, El fugitivo. Círculo de lectores, tapadura con sobrecubierta. Foto de Stephen King. Continuamos. 1984. Maleficio. Thinner. Tengo la que yo me compré, la que salió por Plaza Janés. La portada que guardaba la portada original que salió en Estados Unidos. Stephen King, Richard Bachman. Maleficio, chula. El círculo de lectores, tapadura con sobrecubierta. Ahí lo tenéis. Curiosa novela, curiosa película. Adaptación. Volvemos y seguimos con 1996, cuando sacó Desesperación y Posesión, que salieron a la vez. Desesperación escrito como Stephen King y Posesión escrito como Richard Bachman. Lo tengo por aquí, me tenéis que esperar. Tengo por aquí Posesión. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Es que no lo he cogido. Aquí. Un poquito rota la portada. Ya sabéis lo que pasa con esta edición de Posesión. Posesión Richard Bachman. ¿Os fijáis? No pone nada de Stephen King aquí. Tapadura, sobrecubierta. Y en tengo por aquí. The Regulators. Posesión, en esta edición increíble, que si la juntamos con la otra, ¿os acordáis? Con Desesperación, si soy capaz. Brutal. Stephen King, Desesperación, Richard Bachman, The Regulators. Brutal. Bueno, ya casi no nos cabe. Y acabamos en el 2007. Stephen King, claro, dijo, ¿cómo saco una novela de Richard Bachman si ya murió de cáncer de seudónimo? Y entonces se inventó que Claudia Inez, su viuda, encontró un manuscrito y Plaza Janés publicó esta portada tan bonita, Blaze. Una especie de homenaje a De ratones y hombres. Richard Bachman. Con la ayuda de un muerto, Blaze ha logrado perpetrar el crimen del siglo. Blaze. En fin, bueno, y llegamos al correo famoso. ¿Por qué es importante esta novela, este libro, este ejemplar? Porque todos
decíamos, bueno, y Richard Bachman, cuidado, y Richard Bachman, el famoso Richard Bachman, Finner, ¿os acordáis? Que Plaza Llanes guardó la imagen. En ninguno de sus ejemplares salía, claro, Richard Bachman no existía, entonces no existía ninguna foto de Richard Bachman. Y sin embargo, aquí vamos a ver la foto de quién era, entre comillas, Richard Bachman. Con todos ustedes, Richard Bachman, que vive y trabaja en New Hampshire. ¿Y quién es? ¿Quién es este tipo? Pues este tipo era un agente de seguros de Kirby McCauley, que era el agente literario de Stephen King por aquella época. Y se ofreció a salir como si fuera Richard Bachman. Se llamaba Richard Manuel. Y la verdad que tener un ejemplar de Stephen King sin que salga su nombre, porque era de Richard Bachman, con una foto que no es de Stephen King, con una foto que es Richard Bachman, tenía que estar en Casa Negra. Así que esto era lo que tantas ganas tenía de enseñaros. Finner, Maleficio, Richard Manuel es Richard Bachman. Bueno, y os voy a enseñar también a mostrar un ejemplar de Rabia, que también lo compré cuando salió. Curioso que con el tiempo y los años se ha vuelto una de las joyas y los libros más buscados de Stephen King. Y mola que, bueno, pues que te haya pillado en aquella época y tenerlo, simplemente por un precio de libro normal. Es la edición de Martínez Roca de Rabia. Tapadura, con sobrecubierta, Stephen King. Y esta edición, pues no sé en qué años lo compré, en qué año salió. Bueno, 87-98, ediciones Martínez Roca, no sé el año exactamente de publicación de esta edición en concreto. Pero bueno, aquí está, Rabia. En fin, esto es todo, esto ha sido Casa Negra, llevamos 19 minutos, número mágico en el mundo de Stephen King. Nos vemos, un abrazo y volved por aquí pronto.